Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la primera clase de anatomía. En esta clase particularmente vamos a abarcar lo que es el tema de las generalidades. Ustedes algo ya me conocen, mi nombre es Ana Paula, soy docente de anatomía y vengo acá a acompañarte con estos temas que pueden parecer un poco intimidantes al principio. Te entiendo, todos hemos estado ahí, pero vamos a ir de a poquito desarmándolos y haciendo como una cebollita, pero al revés. Vamos a ir desde las capas más simples y le vamos a ir sumando un poquito de complejidad a cada paso. Pero vamos a ir juntos, así que tranquilos. En principio, contarte que anatomía es una materia que requiere mucho tiempo en cuanto a quizás estudio. Se puede, no te preocupes, vas a poder. Y requiere dedicarle quizás más a entenderla que saberla de memoria. Y la idea acá, además de hablar de estos temas, es ayudarte a generar esas herramientas para que cuando te toque leer solo, puedas entender lo que estás leyendo. Generalidades es un tema que lo vamos a dividir en un par de clases porque es un poco largo, pero más allá de eso, es un tema que es muy, muy importante porque te va a acompañar durante toda la materia. Entonces, es fundamental que se entiendan estos conceptos que a pesar de por ahí ser básicos, realmente son súper, súper importantes. Hay cosas que ahora no les vamos a dar mucha relevancia porque quizás al primer módulo, que es locomotor, no tengan mucho que ver o mucha relevancia para este primer módulo. Igualmente, los temas de generalidades, como nos van a acompañar a lo largo de toda la materia, los vamos a ir repasando cada vez que tengamos que hacerlo y siempre sentite libre de preguntar por los medios de comunicación que vamos a tener sobre alguna duda o cualquier cuestión que te haya quedado pendiente. Entonces, las generalidades de anatomía son, como te digo, conceptos básicos fundamentales que se aplican a los tres módulos que vamos a estar trabajando, que como sabrás son locomotor, esplagnología y neuroanatomía. El primer módulo de locomotor es el que vamos a empezar a ver a partir de la clase de dorso. Pero para arrancar, vamos a empezar a hablar, como te digo, de estas generalidades. Entonces, acompáñame a seguir este caminito. Acá te dejo más o menos qué es lo que vamos a estar trabajando. Por un lado, lo que es la posición anatómica. Por otro lado, lo que son los ejes y la planimetría, los términos de situación y un poquito de práctica, un par de ejercicios de práctica, como para que vayas calentando motores y para que te des cuenta si entendiste esta primera parte o vas a tener que ver este video otra vez. Bien, entonces arranquemos. Lo primero va a ser la posición anatómica. La posición anatómica, básicamente, como dice ahí en la diapositiva, pueden ver que es una posición estandarizada. Esto quiere decir que no es una posición que se me ocurre a mí o que cualquier médico puede agarrar y poner a su paciente en una posición determinada y decir, bueno, esta es mi posición anatómica, sino que es una posición que se asume convencionalmente en todos los términos y todos los espacios de la medicina, no solamente en anatomía. Esta posición estandarizada tiene una serie de características que la definen, ahora vamos a ver cuáles son, y básicamente lo que hacen es unificar el lenguaje médico, para que cuando yo hable de una estructura determinada, la otra persona que está del otro lado escuchándome entienda concretamente cuál es la estructura que estoy señalando, independientemente de la posición de la persona. Y además nos va a servir para la descripción de estructuras. ¿Por qué? Porque nos va a dar ciertos parámetros que van a ser fijos en todo tiempo, espacio, lugar, momento. En cualquier situación van a ser siempre esos mismos parámetros. Entonces, si yo agarro y le digo a alguien acá en Argentina, che, necesito que describas la anatomía de el quinto dedo o el dedo más externo de la mano izquierda de esta persona y voy a, no sé, España o a Italia y les digo en italiano, eso mismo necesito que describas el dedo más externo de esta persona, de la mano izquierda de esta persona, van a describir el mismo dedo, ¿sí? Porque estamos hablando en referencia a la posición anatómica, ¿sí? Ahora le vamos a dar un poquito más de forma a esto. Entonces, la posición anatómica va a ser siempre la misma y la función que va a tener es que todos podamos hablar de las mismas estructuras independientemente de cómo estemos posicionados nosotros, de cómo esté posicionado el preparado cadavérico o de cómo esté posicionado en un futuro un paciente, ¿sí? Bien, esta es la posición anatómica estándar. Fíjense las características que vamos a tener. Es una persona que está de pie, ¿sí? Donde las palmas de las manos están mirando hacia adelante, con los brazos hacia el lateral del cuerpo, fíjense.
acá, donde tenemos la persona que está de pie, ¿sí? Con las palmas de las manos mirando hacia adelante, con los brazos hacia el lado del cuerpo. ¿Sí? Fíjense que el pulgar está acá y el meñique está acá. Y los pies van a estar uno al lado del otro con las puntas de los pies mirando hacia adelante. ¿Sí? Entonces, brazos al lado del cuerpo, el cuerpo erguido, o sea, la persona parada derecha, la persona de pie, los brazos a los lados del cuerpo con las palmas mirando hacia adelante, la punta de los pies mirando hacia adelante y los pies uno al lado del otro. Sí, van a ver imágenes donde los pies están pegados o un poquito más separados, pero eso no hace mucho a la diferencia, digamos, de la posición anatómica, dado que a los fines prácticos en realidad no modifica nada. Y lo que se describe muchas veces muy poéticamente es como esto de la mirada perdida en el horizonte, que básicamente es la persona con la mirada fija hacia adelante en un punto que básicamente es indistinto en tanto y en cuanto esté parada derecha. Volviendo a lo que les decía recién, a este tema de la estandarización y de que todos hablemos de lo mismo, ya lo vamos a profundizar un poquito más cuando tengamos el término de términos de situación, perdón. Todos sabemos que lo que está para arriba siempre va a ser superior y lo que está para abajo va a ser siempre inferior. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de describir el dedo, ¿no? Tengan en cuenta que si yo estoy viendo en un espejo, en la persona que tengo delante, esto va a ser izquierda y esto va a ser derecha, ¿sí? Entonces, si yo digo, bueno, necesito que describas anatómicamente o que le saques a esta, vamos a hacerlo más dramático, que le saques a esta persona el dedo de la mano izquierda que se extiende más hasta hacia inferior, ¿sí? Obviamente que estamos hablando de este dedo en cuestión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablemos de la posición anatómica o hablemos de elementos anatómicos o estructuras anatómicas en términos de posición anatómica, no nos podemos equivocar, porque todos estamos pensando en este esquema que estamos viendo, ¿sí? Entonces, este esquema es algo que mentalmente lo tienen que guardar en su cabecita porque les va a servir para describir y en locomotor va a pasar mucho de que vamos a tener mucho esta homología o esta, digamos, paralelismo, esta comparación entre lo que es izquierda y derecha. Hay situaciones donde quizás se les pueda preguntar si la extremidad es izquierda o derecha. Entonces, en este caso, la posición anatómica les va a servir un montón para ubicarse en lo que están viendo, ¿sí? Igual tranquilos, porque esto lo vamos a practicar un montón cuando estemos viendo tanto imágenes de atlas como preparados cadavéricos. Entonces, en definitiva, la posición anatómica va a ser una posición estandarizada cuya función va a ser que todos hablemos de lo mismo y podamos determinar estructuras anatómicas puntuales independientemente de la posición del preparado, porque el preparado puede estar, por ejemplo, boca abajo, pero el dedo en cuestión va a seguir siendo ese mismo dedo, o puede estar, por ejemplo, de abajo para arriba, o puede ser quizás una mano derecha, y entonces tengo que buscar la izquierda. Es simplemente para que podamos entender todos, cuando hablamos de algo, de qué estamos hablando. Bien. Vamos con el segundo punto o la segunda parte de esta clase que es muy, muy importante. A ver, conceptualmente, un eje básicamente es una línea de puntos o una línea recta que atraviesa a través de dos puntos determinados, ¿sí? O sea, yo puedo a través de un punto hacer pasar un millón de líneas, eso lo habrán visto en el CBC en matemática, no nos vamos a meter por esos recuerdos de Vietnam, pero sí, un eje va a ser importante en este caso porque va a ser una línea que va a atravesar dos puntos específicos y en este caso van a tener características particulares, ¿sí? Vamos a tomar tres ejes fundamentales, ¿sí? No son los únicos. Eso lo aclaramos desde ya. Tanto los planos que vamos a describir como los ejes que estamos usando no son ni los únicos planos ni los únicos ejes que existen, pero sí son anatómicamente los más utilizados tanto para la descripción anatómica como para la descripción de los movimientos, que son súper importantes para el locomotor. Los ejes son líneas imaginarias, porque como ven, yo no tengo ninguna línea pintada encima de mi cuerpo, y ustedes tampoco probablemente. Son líneas imaginarias convencionales que cumplen con determinadas características, ¿sí? Y nos van a dar, a su vez, ciertos reparos anatómicos de vuelta para orientarnos en la tridimensionalidad del cuerpo, ¿sí? Ustedes piensen que cuando nosotros trabajamos anatomía, trabajamos en estructuras que están en tres dimensiones.
Y a veces es muy difícil explicar algo que está en 3 dimensiones a través de, por ejemplo, fotos que están en 2 dimensiones. Entonces, ahí es donde los planos y los ejos nos vienen a dar una cierta mano, aunque también a complicarnos la existencia, dándonos ciertas herramientas. Entonces, en este caso vamos a tener estos 3 ejes que están escritos acá. El sagital, que también se le denomina, o digamos la orientación que va a tener es antero-posterior, es decir, que va desde adelante hacia atrás o postero-anterior. En realidad el sentido del eje no cambia su distribución ni su naturaleza, entonces puede ser desde adelante hacia atrás o desde atrás hacia adelante, es indistinto. El longitudinal, que el longitudinal, como su nombre lo indica, lo que hace es atravesar el cuerpo por el punto más largo, o tomando la medida, para no repetir la palabra eje, más largo del cuerpo. Y el lateral, que como su nombre lo indica, lo que hace es pasar de un lateral del cuerpo al otro lateral del cuerpo. O sea, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como digo, la dirección o el sentido del eje no cambia su naturaleza ni sus características, entonces es indistinto. Si dicen antero-posterior o postero-anterior, es básicamente lo mismo, en este caso. Entonces, tomando esta imagen, vamos a ubicar entonces a estos ejes. Vamos a tener a este eje que está acá, ¿sí? El que está en azul, que lo dibujé más o menos, porque pues mi pulso no es tan bueno quizás. Este eje que está en azul va a ser el eje longitudinal. Fíjense cómo atraviesa el cuerpo, y si yo lo miro en comparación con este eje al que le vamos a poner 1 y a este que le vamos a poner 2, es mucho más largo, ¿sí? Es mucho, mucho más largo. Es mucha la diferencia de distancia entre esos ejes, ¿sí? Entonces, ese eje le vamos a llamar eje longitudinal, ¿sí? Ahora bien, si yo tengo una estructura larga, por ejemplo, un brazo, ¿sí? Vamos acá, perdón. Tengo un brazo, tengo mi antebrazo, a su vez va a tener su propio eje longitudinal porque tiene sus propias dimensiones, ¿sí? O sea, el eje longitudinal es algo que se aplica a todo, en el cuerpo se ve de esta manera, ¿sí? Pero yo lo puedo aplicar a cualquier cosa que tenga un eje más largo que otro, ¿sí? No es exclusivo de la posición anatómica. Es aplicable a toda la anatomía. Entonces, el eje longitudinal va a ser siempre el eje que pase por los puntos más largos o los 2 puntos que denoten la mayor longitud de la estructura que estoy analizando. Eso por un lado. Por otro lado, voy a tener a estos ejes 1 y 2, ¿sí? El eje 1 no es un eje oblicuo, sino que en realidad al ser de 2 dimensiones la imagen no podía darle como esta cosita de tridimensionalidad, pero este es el eje sagital, ¿sí? Como dije, antero-posterior, una cosa que a mí me dijeron y que me quedó súper grabada, sagital en realidad viene, o sea, vieron el signo sagitario, tienen que ver con el tema de la flecha, y básicamente es como si una flecha te atravesara de adelante para atrás. Muy poético todo, de vuelta, pero básicamente es eso, ¿sí? O el concepto es ese. Es como si una flecha, una lanza o una espada, para sumarle más poesía, te atravesara el cuerpo de adelante para atrás. Entonces ahí es donde está nuestro eje sagital. Y se puede aplicar de vuelta a cualquier estructura anatómica, no solamente se va a aplicar a la posición anatómica. Y después el eje 2, como dice ahí, de lado a lado, básicamente es el lateral, que lo que va a hacer es pasar de un lado al otro del cuerpo, ¿sí? Nuevamente, se puede aplicar a cualquier estructura anatómica que estemos analizando y no se limita únicamente a la posición anatómica. Bueno, entonces, hasta acá describimos lo que es la posición anatómica, que es esta posición estandarizada que nos va a servir para tomar como puntos de referencia las distintas estructuras anatómicas, y los ejes que nos van a servir para orientarnos un poco más en esta complejidad de la tridimensionalidad que nosotros vemos en las estructuras anatómicas. Nosotros no somos en 2 dimensiones, somos en 3. Entonces, los ejes nos dan unas ciertas herramientas para poder manejar esa tridimensionalidad. Ahora bien, con los ejes solos, mucho no puedo hacer, ¿sí? Ahí es donde yo voy a empezar a generar algo que se denominan planos, ¿sí? El plano básicamente es la resultante de la combinación de 2 ejes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo un eje en una dimensión, otro eje en otra dimensión, y cuando lo junto voy a obtener un plano de corte que también es bidimensional, ¿sí? No es tridimensional, no lo voy a ver como una reconstrucción 3D que yo la puedo poner en mi mano, sino la voy a ver como, por ejemplo, se ven los estudios de tomografía, que yo veo cortes, ¿sí? Entonces, el plano básicamente va a ser una herramienta que a mí me va a ayudar a
por un lado, establecer los términos de situación y por otro lado, a separar el cuerpo en partes, teniendo en cuenta estos parámetros o estos reparos anatómicos que nos dieron previamente los ejes. ¿Sí? Entonces, para separar esto y hacerlo más sencillo, los planos, vuelvo y repito, que más usamos, porque no son los únicos, van a ser el coronal, ahí se ve como una coronita para que se entienda mejor, el axial y el sagital. Ahora les voy a explicar por qué puse estos dibujos, ¿sí? Pero para que se entiendan conceptos generales, el plano va a surgir de la combinación o de la sumatoria de dos ejes que me van a dar un plano de corte bidimensional. Entonces, vamos a arrancar con el primero. Un eje longitudinal, ¿sí? Que era este que es así. Más un eje lateral, que es este que es así, me va a dar un plano de corte que va a pasar por esta parte de mi cuerpo. Así como si yo me pusiese una corona, justamente, ¿sí? Va a caer en forma como se muestra en la imagen, ¿sí? Me va a cortar en una mitad que va a estar adelante y una mitad que va a quedar atrás del plano de corte. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando yo uso el plano coronal, lo que estoy haciendo es hacer como fetas o cortes que me van a dividir lo que es anterior, que sería esta parte de acá, que es la parte donde queda la cara, ¿sí? De lo que es posterior, que es donde me quedaría la espalda, ¿sí? El dorso. Entonces, con los planos coronales, yo estoy dividiendo en planos, unos más anteriores que otros, ¿sí? El plano coronal justamente me ayuda a determinar lo que es anterior de lo que es posterior, ¿sí? Si yo, por ejemplo, agarro un teléfono, ¿sí? Y yo agarro y lo corto por acá, pensando que lo anterior va a ser la pantalla y lo posterior va a ser la cámara. Entonces, el plano coronal que yo estoy cortando, porque estoy tomando el eje longitudinal, que es el eje más largo, y el lateral, que es el que atraviesa la pantalla, al cortarlo así, me va a quedar esto más adelante y esto más atrás. Entonces, esto va a ser mi término de situación anterior y esto va a ser mi término de situación posterior, ¿sí? Estos van a ser mis laterales, estos, mis costados, mis laterales, y, bueno, nada, anterior y posterior, ¿sí? Entonces, el plano coronal me lo va a dividir por el eje longitudinal, tuki, 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 y lateral. Entonces me separaría como el teléfono en la mitad por su eje largo. Lo mismo va a pasar con el plano coronal. Me va a separar el cuerpo por su eje largo, ¿sí? Como en dos mitades. Y me va a determinar anterior y posterior, ¿sí? Ya vamos a ver cuando veamos cráneo, que eso es al final del locomotor, que justamente la sutura que se ubica más o menos por acá se denomina sutura coronal, ¿sí? Y también de ahí viene el nombre del plano, en realidad. Bien. El próximo plano que vamos a tener va a ser el plano axial, ¿sí? En realidad, plano axial no es del todo preciso denominarlo de esa manera porque axial hace referencia al axis. Ahora vamos a ver qué es el axis en la clase de dorso. Pero también se le denomina plano horizontal, que sería quizás un poquito más apropiado, o transversal también lo pueden leer, que lo que va a hacer es justamente tomar el plano sagital, que era el plano que a mí me atravesaba de adelante para atrás, el eje sagital, que era el que a mí me atraviesa de adelante para atrás, que sería este, fíjense que está justamente atravesando el cuerpo del muñequito, y me toma el eje lateral, que es el que va de un lado al otro, ¿sí? Entonces, al tomarme esos dos ejes, me genera un plano de corte así, bien cuadrado, que me divide el cuerpo en dos mitades, ¿sí? Otra vez en dos mitades, porque estoy usando un solo plano. Dos mitades que me va a determinar que la cabeza está acá, ¿sí? Y los pies están acá. Entonces, esto va a ser superior y esto va a ser inferior. ¿Sí? Eso es lo que me está ayudando a determinar el plano axial. En este caso está pasando justo por la mitad o más o menos por la mitad del cuerpo. Puedo hacer planos axiales más arriba, puedo hacer planos axiales más abajo, como puedo hacer planos coronales más adelante o más atrás, ¿sí? Los puedo aplicar en toda la economía, digamos, o en todo, en toda la parte de la anatomía, digamos. No es excluyente que tenga que ser a esa altura, ¿sí? Es axial por el hecho de combinar estos dos ejes que tenemos acá, ¿sí? Entonces, la sumatoria de esos dos ejes me va a dar a mí el plano axial. Volviendo al ejemplo del teléfono para que se entienda mejor, plano sagital es el que me atraviesa así, ¿sí? El plano lateral, el eje lateral, perdón, sería este. Entonces, este más este me corta el celular a la mitad, ¿sí? Y me dejaría dos celulares, dos mini celulares o dos mini pantallitas, digamos. Esta pantalla dividida a la mitad. Por eso puse acá una rodaja de banana. No sé por qué de banana, pero bueno, rodaja de banana.
Porque cuando nosotros cortamos la banana en rodajas, fíjense que nosotros lo hacemos justamente a lo largo de su eje largo. O sea, tengo la banana bien larguita y corto rodajitas chiquititas, ¿sí? Donde este eje y este eje nunca son más largos que el, suponiendo que esto sea una banana, nunca son más largos que esto, ¿sí? Que sería su eje longitudinal. Entonces yo empiezo a cortar la banana así, tuki, 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 y obtengo estas rodajitas, ¿sí? Porque estoy haciendo uso de estos dos ejes y no del longitudinal. Por eso estos dos ejes se parecen, más o menos, ¿sí? En distancia. Igual eso no es parámetro para determinar sagital y lateral, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, eso sería nuestro plano axial y los términos de situaciones que determina, que serían el superior y el inferior. Por último, dentro de los planos que nosotros más usamos, y acá queda un poquito tenue porque es parecido el color del plano al color de la diapo, el plano sagital, que básicamente va a ser la sumatoria de los dos ejes que no nos quedaron sin sumar recién, ¿sí? O sea, tenemos 3 ejes, usamos 2 combinaciones, me queda una combinación más, que va a ser el sagital y el longitudinal, ¿sí? Sagital y longitudinal. Entonces, volviendo a la misma lógica, sagital es este, que me atraviesa de adelante hacia atrás, de anterior a posterior, y longitudinal es este, que me atraviesa desde superior hacia inferior. Entonces lo que está haciendo es cortar el cuerpo a la mitad, dividiendo básicamente lo que sería, en este caso, como lo veo de frente, izquierda a derecha. Tengan en cuenta que por convención, cuando yo lo veo de frente, mi izquierda, que de hecho ustedes me van también en la imagen especular, mi izquierda va a ser la derecha del paciente o de la persona que tenga enfrente en imágenes siempre, ¿sí? Bien. Entonces, volviendo al ejemplo del teléfono y a la flecha de Sagitario, yo tengo mi eje longitudinal, mi eje axial, que me estaría atravesando, entonces en combinación yo tendría que dividir el teléfono de esta manera, así, por una línea por acá, y quedarme con 2 mitades de un celu, ¿sí? Que se aplica a cualquier cosa. Muy bien. Entonces, en conclusión, a partir de lo que nosotros hablamos recién, de toda esta cosa rara de planos y de ejes, que esto justamente, la combinación de lo que son planos y ejes nos da el concepto de lo que es la planimetría, nosotros vamos a obtener un resultado muy similar y si lo ordenáramos mejor, cosa que yo no hice claramente, nos que hace una imagen muy prolija o una conclusión muy prolija de lo que acabamos de decir, vamos a obtener esta imagen, ¿sí? Fíjense que este muchacho está con los brazos a los lados del cuerpo. Acá hay un pequeño errorcito que es que las puntas de los pies no están paralelos, ¿sí? Deberían estarlo. Pero bueno, es un detalle. Las palmas de las manos están mirando hacia anterior, los brazos están a los lados del cuerpo, las piernas y los miembros inferiores están uno al lado del otro, no están muy separados como por ahí quizás habrán visto en los dibujos de Da Vinci. Y fíjense cómo está la mirada perdida en el horizonte, que está mirando hacia anterior, pero un poquito más arriba, ¿sí? En definitiva, es indistinto si mira un poquito más arriba o un poquito más abajo, tiene que mirar como para adelante, ¿sí? Sin, digamos, mover la mirada de un punto fijo horizontal o un poquito superior. Entonces, teniendo en cuenta los planos que habíamos trabajado recién, si yo agarro y trazo el eje longitudinal, ¿sí? Voy a tener estos términos de situación que están acá, ¿sí? Todo lo que está sobre la línea media del cuerpo, ¿sí? Sobre el plano sagital estricto del cuerpo, que se da por la combinación del eje sagital y el eje longitudinal, todo lo que está sobre esa línea o lo más cercano que esté a esa línea va a ser medial, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese plano sagital estricto lo que hace es marcar la línea media del cuerpo, ¿sí? Entonces, sobre esta línea, si estuviese recta, estaría la línea media del cuerpo. Por eso es medial, ¿sí? Porque se ubica sobre la línea media del cuerpo. Entonces, todo lo que esté cerca de esa línea media o sobre esa línea media va a ser medial. Ahora, si yo me alejo de esta línea media, fíjense el dibujito que ahí lo pone y yo lo estoy repitiendo, todo lo que se aleje de esa línea media va a ser lateral, ¿sí? Si yo tengo un puntito rojo 1 acá y un puntito rojo 2 ahí, el puntito 2 es lateral respecto del punto 1, ¿sí? Porque el punto 1 está más cerca de la línea media que el punto 2, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo tengo, por ejemplo, un punto 0 sobre la línea media, el punto 0 es más medial
que el punto 1, porque el punto 0 se ubica estrictamente sobre la línea media del cuerpo. ¿Sí? Entonces, estos términos de situación, además de darnos la descripción anatómica grande o grosera de la posición anatómica, nos dan elementos para determinar algo que nosotros le llamamos relaciones, que ahora vamos a ver más en profundidad qué son, pero para determinar justamente referencias entre distintos puntos anatómicos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a la mano, que es el ejemplo quizás un poquito más gráfico y más sencillo. Yo puedo decir que el pulgar está lateral respecto del meñique, porque yo, si tomo en la línea media del cuerpo, veo que la distancia entre el meñique y la línea media es menor a la distancia entre el pulgar y la línea media. ¿Se entiende? Entonces, tomando eso en cuenta, yo sé que el meñique es medial al pulgar o que el pulgar es lateral al meñique, ¿sí? También van a leer en bibliografía quizás más antigua que al término lateral se le dice externo, ¿sí? Pero es lo mismo. Entonces, eso surge de la existencia del plano sagital estricto. Ahora, ¿qué pasa con los otros planos? Vamos a borrar para volver a arrancar esta parte. Todos los planos que nosotros vimos determinaban términos de situación. Entonces, vamos con el próximo plano. Si yo tengo, que acá no se va a apreciar muy bien, así que lo finiquitamos rápido para que se entienda. Si yo tengo el plano coronal, que a esta persona la estaría cortando así en este sentido, tuki tuki, porque era el plano lateral, el eje, perdón, lateral más el longitudinal, ¿sí? Longitudinal y lateral. Lo que me va a quedar determinado, que no lo puedo ver en este dibujo en 2 dimensiones, es anterior y posterior, ¿sí? Eso es bastante sencillo. El ejemplo más concreto que les puedo dar para este caso es la cara es anterior a la espalda o al dorso, digamos, que sería en términos más anatómicos. La cara va a ser anterior al dorso, ¿sí? Va a estar justamente ubicada anterior al plano coronal del cuerpo respecto del dorso. Por último, pero no menos importante, de hecho es uno de los más usados, vamos a tener lo que es el plano axial, que como vimos, lo que hacía era dividir el cuerpo en 2 mitades, tomando el eje lateral y el sagital que iba hacia posterior, ¿sí? Que me atravesaba el cuerpo de anterior a posterior, volviendo para atrás. Entonces, esto lo que me iba a dividir a mí es esto precisamente, superior de inferior, ¿sí? Si yo tomo esta línea o este plano y digo el pie, ¿cómo está respecto de, por ejemplo, el hombro? Yo veo que respecto de un plano axial, el pie va a estar inferior o distal respecto del hombro, ¿sí? En la posición anatómica estándar, el pie es inferior al hombro, ¿sí? Justamente tomando el plano axial del cuerpo. Lo mismo va a pasar con, por ejemplo, la mano, que puedo decir como pasa o queda inferior a un plano axial que separe estas dos estructuras. Lo que veo es que evidentemente la mano está inferior respecto del hombro, ¿sí? Y si vamos a algo quizás un poquito más fino o más chiquito, una diferencia un poco más pequeña, si yo agarro y trazo un plano axial, acá, Tuki, yo puedo ver que el meñique va a ser inferior respecto del pulgar porque yo trazo un plano axial en la mano y puedo ver que separa al meñique y al pulgar siendo este último superior, ¿sí? Siendo el pulgar superior al meñique. Entonces, los planos me dan estas herramientas para yo poder comparar estructuras entre sí y decir, bueno, esta es inferior o superior a esta es medial o lateral a esta es anterior o posterior a esta, y de esa manera tomar referencias de la propia anatomía y describir las estructuras según cómo se están colocando respecto de otras estructuras, ¿sí? A eso nosotros nos referimos cuando hablamos de relaciones, que es que una estructura no se define solamente por el hecho de estar en un determinado espacio, o sea, el dedo no lo define solamente por estar en la mano, sino porque va a estar en relación con otros dedos que lo hacen ser efectivamente el meñique. Es como si yo desconfiara de lo primero que veo, entonces como no confío en lo primero que veo, busco evidencia de que la estructura que estoy diciendo que es, efectivamente es esa, ¿sí? Bien, entonces, acá más o menos va a quedar un cuadrito donde esto básicamente va a ser qué eje con qué eje se suma y qué plano me determina y qué términos de situación surgen a partir de estos planos, ¿sí? Entonces, para repasar nuevamente y por una última vez este tema de los planos y lo que van a estar determinando,
tenemos que el lateral, que es el que va de lado a lado, sumado al longitudinal, que es el que pasa por el eje más largo del cuerpo, me va a determinar el plano coronal, ¿sí? Porque me cortaba así, ¿sí? Como si me pusiese una coronita. Y de esa coronita pasara para abajo un plano que me cortase a la mitad, ¿sí? Y eso me determinaba anterior de posterior. Después vamos a tener lateral más sagital, que el lateral era el que va de lado a lado y el sagital el que va de adelante para atrás. Entonces, el plano que me determina va a ser el plano axial y lo que me separa o lo que me diferencia, los términos de situación que me va a diferenciar van a ser el superior que va a quedar por arriba del plano y el inferior que va a quedar por debajo del plano. Y por último, vamos a tener a lo que es el eje longitudinal sumado al eje sagital, ¿sí? Longitudinal más sagital, que me va a dar el plano sagital, que va a determinar lo que es derecha e izquierda, ¿sí? En este caso, si lo tenemos en imagen especular, va a ser derecha e izquierda para mí, que estoy bien, para ustedes también que están enfrente de la pantalla, ¿sí? Volviendo otra vez a esta aclaración, no es que yo no entienda que es derecha e izquierda, sino que por convención, cuando nosotros tenemos a una persona o un estudio por imágenes enfrente, claramente los términos de situación se dan vuelta, ¿sí? Entonces, lo que es mi derecha va a ser la izquierda del paciente o del estudio, y lo que es mi izquierda va a ser la derecha del paciente o del estudio, ¿sí? Porque cuando vean imágenes les va a pasar exactamente lo mismo. Muy bien, entonces, vamos a poner a prueba a ver si se entendió o no este concepto de ejes planos y lo que es planimetría, ¿sí? Bien, entonces, les doy 5 segundos para pensarlo. Bien, entonces, fíjense cómo está cortado. Esta imagen nos va a servir un montón para que se termine de entender este plano en particular. Fíjense cómo está cortado este preparado anatómico. Es un preparado cadavérico, efectivamente, donde yo voy a tener el eje largo del cuerpo que viene así. Me salió un poquito torcido. Y este eje que viene así, ¿sí? Siendo esto la cara, ¿sí? La cara, fíjense. Y acá está la espalda. Entonces, este eje va a ser el eje sagital y este eje va a ser nuestro eje longitudinal. Entonces, si yo sumo sagital más longitudinal, voy a tener un plano sagital. ¿Sí? Fíjense cómo está literalmente partido a la mitad este preparado cadavérico y los ejes, como les decía, son el sagital y el longitudinal. Bien. Ahora practicamos con algo que no es anatómico, pero que les di un ejemplo por ahí cuando estábamos viéndolo. Les doy 5 segundos otra vez. Muy bien, entonces vamos a analizarlo antes de dar la respuesta. Yo voy a tener una naranja, ¿sí? Este claramente no es su eje longitudinal, no es el eje más largo. Entonces voy a tener este eje que pasa por acá, que podríamos decir que va de un lado al otro, ¿sí? De derecha a izquierda. Y tenemos este eje acá que va de adelante para atrás, ¿sí? Independientemente, como es una estructura que es simétrica y es redonda, es independiente que tomamos como que es adelante y que es atrás. Pero claramente no tenemos un eje longitudinal, no tenemos un eje largo, ¿sí? Estos dos ejes son muy parecidos entre sí. Entonces, podría decir que este va a ser el lateral y este va a ser el sagital, ¿sí? Entonces, si yo sumo el lateral más sagital, me va a dar un plano axial. Esto es un corte axial de una naranja, ¿sí? Si yo corto la naranja por su eje longitudinal, ya sea coronal o sagital, lo que voy a ver es como el cosito este de la naranja todo blanco en el medio, los gajitos bien separados, o sea, es una imagen distinta, ¿sí? Pero fíjense cómo justamente estos ejes de repente tienden a parecerse un poco más a diferencia de cuando veíamos esta imagen, la diferencia que hay entre el eje sagital y el longitudinal, ¿sí? Igual esto, como les digo, no es una regla de oro, sino que son herramientas que les pueden servir para ubicarse un poquito más. Vamos con este. Entonces, mírenlo, piénsenlo, les doy 5 segundos más para que ustedes se arriesguen en sus casas en privado, piensen lo que quieran, bien o mal no importa. Mientras hagan el ejercicio, estamos genial.
Muy bien, entonces, vamos a analizar esta imagen. Yo veo que tengo un eje que pasa por acá y un eje que pasa por acá, ¿sí? Entonces, este eje, yo puedo ver los dos miembros, ¿sí? Que en este caso va a ser derecha e izquierda. Fíjense que acá tengo ciertas estructuras que ya las van a conocer, pero por un lado tenemos, por ejemplo, acá el hígado, ¿sí? Entonces eso me determina que es derecha, izquierda de este lado, y un eje que pasa por la parte más larga del cuerpo, ¿sí? Fíjense, yo voy a tener acá la cabeza y acá voy a tener parte, no se ve mucho, pero de lo que sería el tobillo, ¿sí? La articulación del tobillo. Entonces, esto va a ser mi eje longitudinal y este va a ser mi eje lateral-lateral. Entonces, si lo sumo, voy a tener un plano coronal. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Espero que se haya entendido, espero que sea un tema que lo puedan procesar, tomarse el tiempo de, más que nada, ejercitarlo. Ya van a ver que las clases seguramente volvemos un montón sobre esto, porque como les digo, es algo que es transversal a toda la materia. Y no se desesperen si hay cosas que por ahora no tienen tanto sentido, porque ya van a ver que cuando las trabajemos en un contexto un poco más concreto, de repente van a tomar un montón de sentido y se van a ir de a poquito acostumbrando a este lenguaje que es totalmente nuevo para ustedes también. A todos nos cuesta un montón porque es aprender a usar palabras como superior e inferior en vez de arriba y abajo, o lateral y medial en vez de afuera y adentro, o es ir cambiando de a poco el lenguaje. Entonces, mi primer consejo es no se desesperen, tranquilos, que con tiempo y con práctica se entiende y se empieza a hacer un poquito más cotidiano y más llevadero, y cuando quieran acordar van a estar hablando con estos términos sin ningún problema. Se entiende que igual cueste un poco y por ahí también sea un poquito frustrante que por ahí estas palabras no fluyan con tanta naturalidad en un principio, pero como les digo, con el ejercicio, con la práctica, ya van a ver que les va a terminar saliendo súper bien y súper natural. Así que a ejercitar, a practicar y a consultar las cosas que por ahí no queden tan claras, ¿sí? Así que les mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima parte de generalidades.